Hola a todos y todas. Estamos en esta segunda clase del seminario sobre periodismo y crítica cultural. Mi nombre es Rodolfo Gómez, yo soy uno de los docentes a cargo de esta clase. Soy docente, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, también de la carrera de Ciencia Política. También soy de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Esta segunda clase tiene un título. El título tiene una cosa medio rara, ahí parece, ¿no? El título es contexto político, ¿no? Cuando refiere a la idea de contexto político tiene una serie de subtítulos, plantea la cuestión de la relación entre el periodismo, la política, la hegemonía. También plantea una relación entre esos tres elementos y la concentración mediática. Bueno, vamos a tratar de dar algunos apuntes como para trabajar estos tópicos. Por supuesto, obviamente esto considerando los textos con los cuales nosotros estamos trabajando en esta clase, que son básicamente dos. Por un lado, el texto de Bourdieu es el texto principal, el texto que hay que leer para hacer la actividad. Y por el otro lado, el segundo de los textos que estamos trabajando es el texto de José Nathanson, un periodista argentino que aborda en la revista Nueva Sociedad la cuestión de la concentración mediática. ¿Por qué estos dos textos? Hay otros textos que son complementarios, el texto de Carlos March por un lado, por el otro también sería complementario el texto de Walton, que habla de una triple relación entre los periodistas por un lado, los políticos por el otro y la opinión pública como tercer elemento ahí que se está jugando. Bien, ¿por qué hacemos foco en el texto de Bourdieu? ¿Por qué hacemos foco también en el texto de Nathanson? Porque esto nos lleva a preguntarnos esta relación que nos habíamos dado, ¿no? ¿Cuál era esta relación que nos planteamos acá? La idea de un contexto político. El contexto político obviamente nos refiere a dos cuestiones que se juntan, ¿no? La relación entre, por un lado, la comunicación, por el otro lado, el funcionamiento de lo político, ¿no? Es decir, la democracia, ¿no? ¿Cuál es esa relación entre comunicación y política? ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué Bourdieu? ¿Por qué Nathanson? Porque justamente cuando se preguntan por la cuestión de la hegemonía, cuando se preguntan por la cuestión de la relación entre periodismo y política, entre periodismo y democracia, justamente no obvian una cuestión que es fundamental para pensar estas dos relaciones, que es la cuestión de lo económico, ¿no? Una cuestión que pareciera ser, ¿no? No aparece, ¿no? En las relaciones entre periodismo por un lado y política por otro. ¿Por qué no aparece? Digamos, esto es muy interesante de ser analizado y es algo que adelantamos, vamos a trabajar luego a posteriori, ¿no? ¿Por qué a posteriori? Porque luego nos vamos a preguntar por cómo aparece esta cuestión, ¿no? De la crítica cultural, ¿no? Digamos, porque obviamente se trata de un seminario sobre periodismo y crítica cultural. Entonces, ¿por qué esta cuestión de la pregunta por lo económico en un seminario sobre periodismo y crítica cultural, y por qué esto está vinculado con el texto de Bourdieu, ¿no? Y por qué podríamos decir es importante esta cuestión? Bien, es importante por lo siguiente, ¿no? Podríamos decir porque los periodistas se manejan en una suerte de ecosistema, ¿no? En una suerte de ecosistema, en una suerte de espacio. Ese espacio Bourdieu lo define como un campo. Un campo es un espacio en donde
los distintos actores periodísticos se interrelacionan. Pero, ¿cuál es el intento de Bourdieu? El intento de Bourdieu, ¿no? Bourdieu, ¿no?, un famoso sociólogo francés, ¿no?, uno de los textos más interesantes que escribe Bourdieu es un texto que se llama Sobre la televisión, donde de alguna manera Bourdieu desnuda el dispositivo televisivo. ¿Por qué Bourdieu se pone a desnudar, ¿no?, como sociólogo, la cuestión de el dispositivo televisivo? Precisamente porque cuando hablamos de esta relación entre comunicación y política, la televisión hoy juega un rol fundamental, ¿no? Uno podría hablar, ¿no?, de internet, las redes sociales, las nuevas tecnologías. Esto es real, existen las redes sociales, existe la nueva tecnología, pero la televisión sigue siendo aún hoy, aún en los países del primer mundo, a pesar de algunos autores que hoy podrían afirmar algo diferente, sigue siendo el medio principal, de modo tal que cuando se habla de lo político hoy, se termina hablando de lo videopolítico, ¿no? La política hoy no pasaría tanto, según las interpretaciones de lo videopolítico, por qué es lo que se dice, sino por una cuestión de la imagen. No es más importante, pareciera ser, ¿no?, la imagen que presentan los políticos que más bien lo que dicen los políticos. Esto sería la ideología política, o incluso podríamos decir es más importante hasta que las políticas propiamente dichas, ¿no? Si asumimos esto, asumimos que, ¿no?, el intento de un sociólogo como Bourdieu por dar cuenta del dispositivo televisivo no es un dato menor, ¿no? Y en este sentido, Bourdieu también se pregunta por cómo funciona la cuestión del periodismo en ese dispositivo televisivo, ¿no? Este es el motivo por el cual nos metemos, ¿no?, sobre este tema. Y Bourdieu plantea que el periodismo funciona en un espacio, ¿no? Ese espacio es como una suerte de ecosistema, es decir, un campo, ¿no? Un campo es este espacio, este ecosistema donde los periodistas funcionan, y el intento de Bourdieu no es el intento de dar cuenta de qué es lo que hacen los políticos, sino por el otro lado de decir por qué los políticos actúan por qué los periodistas actúan de un determinado modo. Por supuesto los políticos también, ¿no?, porque Bourdieu va a plantear que también los políticos son actores dentro de un campo que no es el campo periodístico, es el campo político, ¿no? Por supuesto, entre campo político y campo periodístico hay interrelaciones, ¿sí? Esto es un poco lo que también plantea otro autor como Walton, ¿sí? Hay una interrelación, ¿no? En esa interrelación entre lo político y lo mediático hay un actor que gana. ¿Cuál es el actor que gana? Dice Walton muy claramente, el actor que gana es el actor mediático. ¿Por qué? Porque justamente los políticos están en permanente plebiscito, ¿no? Están como una suerte de campaña permanente. Y en esa campaña permanente los políticos necesitan de los medios, necesitan de ese andamiaje mediático. Ahora, por otro lado, los periodistas funcionan con un efecto de campo, ¿no? Funciona como un efecto de campo. Entonces, hay una cuestión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del efecto de campo? Los periodistas están determinados por, dice Bourdieu, lo económico. Están determinados por lo económico. ¿Por qué están determinados por lo económico? Porque están determinados por un efecto de campo que es la cuestión de la primicia. Los periodistas necesitan plantear la novedad, ¿no?, en un campo que se va volviendo cada vez más problemático. Siempre hay ese movimiento, esa novedad, ¿no?, y los periodistas necesitan buscar esto. Esto es lo que hace a la profesionalización del campo periodístico. Esto es determinante en última instancia en el campo periodístico, pero esa cuestión de la competencia por la obtención de la noticia también hace que los periodistas se fijen en lo que van a hacer los otros en relación con esa primicia, con esa competencia. Ahora, ¿por qué está determinado esto? Bourdieu dice, esto está en última instancia determinado por
un efecto de campo. ¿Cuál es ese efecto de campo? El efecto de lo económico, ¿no? En la medida que se encuentra la noticia y en la medida que esto se presenta de manera objetiva, esto genera, ¿no?, un efecto de veracidad y esto genera un efecto en la opinión pública. Ahora bien, esta idea, ¿no?, este efecto, podría decirse, de objetividad periodística, es un efecto que tiene que ser pensado en un marco, ¿no? ¿Cuál es ese marco, podríamos decir? Y bueno, en un marco económico. ¿Cuál es el marco económico que determina este funcionamiento del campo? Y uno diría, lo que está determinado esto y lo que está determinando esta idea de la objetividad periodística y esta idea de la búsqueda de la primicia, ¿no?, que pareciera ser una búsqueda de la primicia por la primicia en sí, por el hecho de sí, y muchas veces apareciera de este modo. El problema no es ese, aparece de este modo. El problema es que esto tiene que ver con una lógica del funcionamiento del mercado. Y esa lógica del funcionamiento del mercado se asienta en unas reglas de legitimidad. ¿Cuáles son las reglas de legitimidad? Las reglas de los actores dominantes en ese campo. ¿Cuáles son los actores dominantes en ese campo? Y bueno, son los principales grupos económicos periodísticos que aparecen en un campo. Entonces ahí nos vamos a lo económico. ¿Quiénes son estos principales actores? Y bueno, siempre son los medios concentrados, ¿no? Uno diría, no es posible pensar la relación de la comunicación sin pensarla en relación con lo político, pero tampoco podemos prescindir de lo económico. ¿Por qué? Bueno, por dos cuestiones. Porque, por un lado, los grandes medios de comunicación son empresas. Son grandes empresas, ¿no? Podríamos decir grandes empresas en un doble sentido. En algunos casos son empresas monopólicas que compiten con otras empresas monopólicas. Por el otro lado, todas esas empresas monopólicas que compiten, en algunos casos se vuelven también empresas oligopólicas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que el poder, el control del desarrollo de la información se concentra, por supuesto, en pocas manos. Ahora, esto, ¿por qué es así? Bueno, esto no es así en cualquier sociedad. Esto es así en este tipo de sociedades, que son obviamente sociedades capitalistas. Y estas sociedades capitalistas funcionan también prácticamente desde los inicios del siglo XX a partir de grandes empresas monopólicas, ¿no? Aquello que uno de los grandes sociólogos alemanes de toda la historia de la sociología, como Max Weber, denominaba empresas u organizaciones burocráticas. Las organizaciones burocráticas se rigen por un tipo de racionalidad, que es la racionalidad instrumental, ¿no? ¿Qué quiere decir esta idea de la racionalidad instrumental? Se rigen por un cálculo de costo-beneficio, un cálculo de pérdida y ganancia. ¿Esto qué quiere decir? Que si las empresas periodísticas son empresas de estas características, lo que producen son productos que se rigen también por estas características, es decir, por este tipo de racionalidad instrumental, ¿no? Por este tipo de racionalidad ligada justamente a la optimización de beneficios en términos de pérdidas y ganancias, ¿no? ¿Y en dónde se rige esto? Obviamente en una lógica de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que si esto se rige por esa lógica de mercado, esto indica que entonces esa idea de objetividad periodística, esa idea de competencia, es una idea que justamente se legitima, ¿no?, en el mercado, ¿no? Este es precisamente el efecto de campo, ¿no? Y este efecto de campo que encontramos ahí en el campo periodístico es también el mismo efecto de campo que aparece en el ámbito de lo político. Lo político también se rige por estos criterios de competencia, por estos criterios de legitimidad, que en última instancia también están legitimados por una lógica de mercado, ¿no? Esto que indica que mientras rija este tipo de elementos, ¿no?, de determinaciones, ¿no?, del mercado sobre el campo de lo político, pero también sobre el campo de lo periodístico,
¿no? En esta doble, ¿no? En este doble juego que aquí aparece. Cuando esto es así, diríamos que entonces lo económico está determinando de alguna manera tanto el campo periodístico como el campo de lo político, que se rige entonces por estos criterios que tienen que ver con el beneficio, ¿no? La comunicación en este sentido no remite a un diálogo, sino que más bien remite a un esquema de difusión. Es decir, a un esquema de transmisión de información más que de ida y vuelta y de debate. Lo mismo podríamos decir en términos del funcionamiento de lo político, ¿no? Si el funcionamiento de lo político al mismo tiempo remite a lo videopolítico, entonces tampoco ahí hay un debate de argumentos, sino justamente una competencia entre las diferentes imágenes, ¿no? Esto es justamente lo que ahí se está planteando, ¿no? Entonces, en el marco de esta lógica, tanto el periodismo como lo político pierden autonomía. Pierden una autonomía. Este es el planteo de Bourdieu, ¿no? El campo periodístico se rige por una serie de reglas del funcionamiento periodístico, así como el campo político se rige por una serie de reglas. Ahora, si esto se ve atravesado por el funcionamiento de lo económico que lo está determinando a ambos campos, ¿no? Y esto es así, ¿por qué? Porque obviamente existe un grado de concentración mediática, ¿no? Entonces, cuando existe este grado de concentración mediática, esa posibilidad de autonomía tanto del campo periodístico, ¿no?, como de el campo político, de regirse por criterios que serían intrínsecos a los propios campos, empieza a desvanecerse y empieza a funcionar acá una lógica que es una lógica puramente económica en el ámbito de la determinación. Por supuesto que si esto es así, esto no es, ¿no? Y este es el otro tema que va a plantear en algún sentido Marx también, ¿no? Que es el otro texto que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuál es la otra cuestión? Que si esto es así, digamos, esto no es una buena noticia para el funcionamiento de la democracia. Que haya pocas voces concentradas, que no favorezcan la autonomía de los campos, que no favorezcan por lo menos un cierto grado de autonomía de los campos, ¿sí? Esto es realmente complejo, ¿no? Y esto es complejo además porque, por supuesto, que tampoco el campo político puede tener una injerencia tan fuerte, ¿no? Uno diría, el campo político ha intentado regular los medios masivos de comunicación, ¿no? Y ese intento de regulación ha sido un intento de regulación respecto del funcionamiento de lo económico, ¿sí? ¿Qué es lo que queda afuera de la lógica del campo? Algo frente a estas características, ¿no?, que presenta el campo en la actualidad, ¿qué es lo que quedaría fuera? Podríamos decir algo de lo que vamos a hablar en clases posteriores, que son justamente los campos de lo alternativo. Por eso es que muchas de las leyes que se fueron dando, ¿no?, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, sobre este aspecto, retomaron el campo de la comunicación alternativa, es decir, o de la comunicación popular o de la comunicación comunitaria. ¿Por qué? Porque ahí encontramos la emergencia de otros actores que justamente no se rigen por esa lógica del mercado. ¿Cuál es el problema que se presenta acá? Al no regirse por la lógica del mercado, ¿por qué otra lógica se podrían regir? Y uno podría decir por una lógica política, pero ahí es donde entraría la injerencia de lo político, ¿no? Este es justamente un problema. Obviamente en el texto de Nathanson esto está planteado, ¿no? ¿Por qué se plantea esto en el texto de Nathanson? Bueno, precisamente porque dice, ¿no?, él analiza cómo se da esto en el caso de la Argentina y dice, bueno, la Argentina reguló, ¿no?, limitó los monopolios. No es una ley completamente antimonopolia, sino una ley que limita las posibilidades justamente de expansión del monopolio, justamente creando la posibilidad de que aparezcan diferentes voces. Ahora, ¿cuál es el problema? Dos cuestiones que aparecen aquí planteadas por Nathanson, ¿no? Primera cuestión, ¿qué es lo que se entiende por lo público?
podríamos decir, si hay algo que se entiende por lo público, ¿no? Eso algo que es lo público no debería ser confundido con lo gubernamental, por un lado. Lo público no es necesariamente lo mismo que lo gubernamental, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay una discusión por la cuestión de lo público. Pero hay un segundo problema que aquí se presenta en estas regulaciones, que es cuál es el grado de autonomía que pueden tener, ¿no?, estas prensas alternativas, qué grado de conexión pueden presentar con la sociedad civil, de modo tal de democratizar bien el funcionamiento de los medios de comunicación. Y cuando digo democratizar, digo darle voz a los diferentes actores, sean estos actores políticos, sean estos actores, por el otro lado, del ámbito de la sociedad civil, ¿no? O sea, los diferentes actores políticos que constituyen el marco democrático, ¿no? Obviamente sin que esto suponga cercenar justamente la existencia de los medios que están ligados al funcionamiento del mercado, sino precisamente establecer un límite justamente a ese ámbito de la propiedad, ¿no? La discusión respecto de los monopolios de comunicación es, por supuesto, una cuestión central y una cuestión que estos actores precisamente van a poner acá sobre el tapete, ¿no? Hay que discutir la relación entre la comunicación y la política, pero también hay que discutir cuál es esta relación entre política, comunicación, pero también la cuestión de los actores económicos, que en toda Latinoamérica precisamente son actores que han equiparado todo el plano de lo político, ¿no? Hay en América Latina, a lo largo de prácticamente toda América Latina, y podríamos decir hoy en día también en Europa, el funcionamiento de los monopolios de comunicación es muy importante, y la existencia de monopolios de comunicación no es algo que le haga bien al funcionamiento de la democracia, ¿no? Más voces implicarían justamente poder escuchar diferentes tipos de miradas, diferentes perspectivas, y justamente activar lo que es la discusión democrática, aquella discusión que justamente le hace bien, ¿no?, que promueve la discusión pública. La democracia es eso, es discusión pública, ¿sí? Lo otro realmente es algo que más bien limita la discusión democrática. Bueno, espero que con esta entrada ustedes puedan abordar los textos que nosotros planteamos. Reitero, hay dos textos que son obligatorios: por un lado el texto de Bourdieu, por el otro lado el texto de Nathanson. Los otros dos textos son complementarios, pero hacen justamente al hecho de poder pensar en este momento en esa relación entre la comunicación, los medios de comunicación, los periodistas que actúan en esos medios de comunicación y la política. Bueno, que tengan una muy buena semana, y bueno, los llamo a justamente mirar la clase, pero también los llamo a leer los textos. Algunos son realmente cortitos, y a partir de esto realizar la actividad que vamos a plantear en el segundo foro, el foro que corresponde a esta clase. Bueno, hasta la próxima, hasta luego.